Muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos aquí en nuestro nuevo podcast, La Biblia en un año, día 94. ¿Cómo amar? Fueron 4 balas las que alcanzaron al Papa Juan Pablo II, 2 de las cuales se alojaron en su intestino delgado, mientras que otras 2 impactaron en su mano izquierda y su brazo derecho. Aquel intento de asesinato del Papa en mayo de 1981 le provocó severas heridas con gran pérdida de sangre y su salud nunca fue la misma desde aquel entonces. En julio de 1981, el autor del atentado, Ali Anga, fue condenado a cadena perpetua. El Papa Juan Pablo II pidió a la gente que orara por mi hermano Anca, a quien he perdonado de corazón. 2 años después tomaría la mano de Ali Anka en su celda de prisión para decirle en voz baja que le había perdonado por lo que hizo, aunque su asesino frustrado nunca había pedido perdón. Con los años desarrolló una amistad con él, llegando a encontrarse con la madre de Anka en 1987 y una década más tarde con su hermano. En junio de 2000, Anka fue indultado por el presidente italiano a petición del Papa. En febrero del 2005, Anka envió una carta al Papa deseándole que se pusiera bien. Cuando el Papa murió, el 2 de abril de 2005, Adrián, el hermano de Anka, concedió una entrevista a la que expresó el pésame de Anka y toda su familia ante la muerte del Papa, quien había sido un gran amigo para ellos. La respuesta de amor y misericordia del Papa Juan Pablo II es ejemplar. El amor y la misericordia de Dios aún son más extraordinarias, porque a los pies de la cruz de Jesús se completa el perdón, el amor y la justicia. Se entrelazan la verdad y la justicia. Ellas se abrazan. Vamos a estar leyendo el Salmo 40, desde el versículo 9 hasta el 17, en la Biblia Reina Valera 1960. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. ¿Quieres, oh Jehová, librarme? Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún los que mi vida desean para destruirla. Vuélvanse atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Amor y verdad. Jesús personificó el amor de Dios y también dijo, yo soy la verdad, Juan 14:6. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, Romanos 5:5. Y también es el Espíritu de la verdad, Juan 15:26. La verdad se vuelve dura si no es dulcificada por el amor. El amor se vuelve blando si no es reforzado por la verdad. David canta, no oculto en la gran asamblea tu gran amor y verdad. Ora porque siempre me protejan tu amor y tu verdad. No ve el amor y la verdad como dos cosas que se excluyan mutuamente en ningún sentido, sino complementarias. La verdad sobre Dios es que te ama. Él es justo y fiel y hace justicia sobre la tierra. Igual que el amor y la verdad van de la mano, así también lo hacen la justicia y la misericordia. Los conceptos de rectitud y justicia están íntimamente relacionados en las Escrituras.
En este pasaje David suplica la misericordia de Dios basándose en su conocimiento de la rectitud de Dios. No me niegues, Señor, tu misericordia. Me han alcanzado mis iniquidades y ya no puedo ver. El pecado nos ciega. Necesitamos la misericordia y el perdón de Dios para poder ver con claridad. Señor, oramos hoy para que tu amor y tu verdad siempre nos protejan. Vamos a estar leyendo también Lucas 9 del versículo 28 al 56, en la misma versión, Reina Valera 1960. La transfiguración aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decían. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu lo toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echaren fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae aquí a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el endemoniado, el demonio lo derribó y lo sacudió con gran violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Jesús anuncia otra vez su muerte. Y maravillándose todo de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras: ¿Quién es el mayor? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque es más porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como ir
a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amor y misericordia. ¿Has tenido alguna experiencia culminante de la presencia de Dios en tu vida en la que te has sentido extraordinariamente cerca de Jesús? En este pasaje comienza con una experiencia así. Jesús lleva a la montaña a Pedro, Juan y Santiago para orar. Mientras Jesús estaba orando, lo ven transfigurarse delante de ellos, viéndole en su gloria. Versículo 32. Pedro le dice a Jesús que aquel es un momento grandioso. Versículo 33. Todos tomaron una profunda conciencia de la presencia de Dios. Versículo 34. Y escucharon a Dios decir: Este es mi Hijo escogido, escúchenlo. Versículo 35. Pero a nosotros, igual que a los discípulos, quienes bajaron de la montaña, también nos llega el momento en que tenemos que bajar. Versículo 37. Las cumbres nos inspiran, pero maduramos en los valles. En la base de la montaña esperamos a los discípulos las duras realidades de la vida: fracaso en su ministerio, falta de comprensión y rivalidades. Pero la experiencia de la montaña te puede ayudar a ver tu vida de abajo de una manera nueva y diferente. Jesús llama a sus discípulos a un amor universal. Te llama a acoger a la gente. El que recibe en mi nombre a este niño me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Versículo 48. Acoge a la gente independientemente de lo que puedan hacer por ti. La manera en la que acoges a la gente importa de verdad. Algunas personas son cálidas y acogedoras, mientras que otras no. Algunas iglesias son cálidas y acogedoras, mientras que otras no lo son. Me he sentido inmensamente inspirado por la iglesia Hillsong y la bienvenida que dan a cada persona que llega a sus servicios y conferencias. Parecen tener una profunda comprensión de que al dar la bienvenida a la gente están acogiendo a Jesús, y al recibir a Jesús reciben a aquel que los envió. Juan intervino. Vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. Versículo 49. A lo que Jesús contestó: no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Versículo 50. Compararlo con Lucas 11:23. Acepta a la gente que sea de fuera de tu círculo cercano, tu denominación y tus tradiciones. Si no están contra Jesús, están con Él. Dale la bienvenida como seguidores de Él. Por otro lado, no te sorprendas, sino siempre eres bienvenido, hasta que Jesús no siempre lo fue. Cuando Jesús se dirigió resueltamente a Jerusalén, envió mensajeros por delante para que fueran a la aldea samaritana a dejar todo listo para Él, pero los lugareños no lo recibieron. Mi respuesta inmediata al no ser recibido sería similar a la de Santiago y Juan: buscar desquitarme. Cuando los discípulos vieron la manera en la que Jesús fue tratado, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Versículo 54. Pero la venganza no es la respuesta justa. Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Versículo 55. Jesús, que es la verdad y la vida, que habría de cargar sobre sí la justicia de Dios en la cruz, nos muestra lo que significa amar incluso a tus enemigos y tener misericordia de ellos. Señor, vamos a orar. Señor, ayúdame a amar
como Jesús. Ayúdame a amar a mis enemigos. Ayúdame a aceptar a todos. Ayúdame a no buscar venganza, sino ser misericordioso, incluso con mis enemigos. Vamos a estar leyendo también en la palabra Números 35, versículo 1 y Números capítulo 36, versículo 13. Herencia de los levitas. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en las que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de estas ciudades, alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrá por los ejidos de las ciudades, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allí. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posición que heredará. Ciudades de refugio. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o lo echó sobre alguna cosa con acechanzas y muere, y por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriese, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se habrá refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio debería aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión.
ley sobre los testigos y sobre el rescate. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas solo un testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a la ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará a la tierra, y la tierra no será espiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No pues contaminéis, pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Vamos a estar leyendo también Números 36. Ley del casamiento de las herederas. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel. En posesión también ha mandado Jehová a mi señor que de la posesión de Zelofead, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a la que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniera el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofead, diciendo: cásense como a ellas les plazca, pero en su familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de tribu a tribu, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofead, y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofead. Se casaron con los hijos de sus tíos paternos, se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijos de José, y la heredad de ellas quedó en las tribus de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Amor y justicia. Toda la vida nacional de Israel era dirigida directamente por Dios, operada en un mundo muy diferente del nuestro. Algunas de sus leyes de aplicación son de aplicación universal, otras eran específicas para el antiguo Israel. Aquí vemos los comienzos de un código de prácticas legales específicos para el Israel antiguo. La pena capital por el asesinato era una expresión de lo sagrado, la vida, de lo sagrado de la vida, Génesis 9:6. La pena tenía que ser tan severa porque tomar una vida humana era algo muy serio. Aquella era una sociedad en la que la alternativa, por ejemplo, la cadena perpetua, no era realmente práctica. Vemos que se hace una distinción entre el asesinato intencionado en Números 35:20
y los que eran a los efectos prácticos un homicidio sin hostilidad y sin intención, versículo 22. También vemos los comienzos del derecho al juicio conjurado, es decir, por el pueblo. Quienes eran acusados de un crimen deberían presentarse ante el pueblo para ser juzgados. Entonces la congregación juzgará. El vengador de la sangre no estaba tomando una venganza privada. El asunto tenía que ser presentado ante el tribunal, la asamblea, por más de un testigo y la sentencia era pronunciada por él mismo. Las pruebas tenían que ser muy sólidas, versículo 30, y no se aceptaba el rescate por la vida del asesino, versículo 31. El Nuevo Testamento distingue entre los asuntos del Estado y la moral personal. La autoridad gubernamental es establecida por Dios y está al servicio de Dios para tu bien. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Romanos 13:4. El Estado se ocupa de la protección de la gente. Permanecer inmóviles consintiendo la injusticia sería faltar al amor y poco cristianismo. Sería dejar que el mal se descontrolara e ignorar el dolor de las víctimas. Pero en lo que respecta a la moral personal, tanto Jesús como el apóstol Pablo no toman venganza. Mateos capítulo 5, versículo 38-42 y Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 19. Esta actitud de amor y perdón no niega la justicia, sino más bien es una expresión de confianza en la justicia definitiva de Dios. Ve Romanos 12:19. Al confiar en la justicia de Dios se nos da el poder de imitar su amor. Como escribe Miroslav Volf, la práctica de la no violencia requiere de la creencia en la venganza divina. Este autor explica que cuando sabemos que el torturador no triunfará eternamente sobre la víctima, somos liberados para redescubrir la humanidad de esa persona e imitar el amor de Dios por ella. La distinción entre nuestra propia moralidad y la del Estado nos crea a todos una tensión por dentro. Somos individuos con un mandato de Jesús de no vengarnos o buscar revancha. También somos ciudadanos del Estado con un deber de prevenir el crimen y llevar a los criminales ante la justicia. No es fácil aguantar esta tensión, pero una actitud de amor requiere que lo hagamos. Nuestra motivación tiene que ser el amor y la justicia, no la revancha o la venganza. Debemos actuar con una actitud de amor en todas las situaciones. Vamos a orar. Señor, ayúdame a combinar la pasión por la verdad y la justicia con una actitud de amor y misericordia. Amén. La pastora Pipa añade, Lucas capítulo 9, versículo 46 al 48. No me puedo creer que otra vez estemos discutiendo acerca de quién es el más grande. Yo no soy particularmente competitiva, pero me sentí extasiada cuando mis resultados de colesterol salieron un 5% mejor de los de Nikki. Bueno, mis amados hermanos, amigos, acuérdense que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la persona que dio vida a este devocional fue Angélica Rojas.